Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a exponer Guerra de la Restauración o de Destrucción de la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 a 1839. El gobierno chileno, como se ha mencionado anteriormente, veía una grave amenaza a sus intereses la consolidación de la Confederación Perú-Boliviana. El ideólogo principal de este razonamiento era el ministro de Guerra chileno Diego Portales, que se apresuró a promover la guerra contra la Confederación porque la consideraba peligrosa, no solo para los intereses, sino para la existencia de Chile. El gobierno chileno denunció que el protector de la Confederación Perú-Boliviana, Mariscal Andrés de Santa Cruz, había promovido la expedición Freire. Entre el 7 y el 8 de agosto, el ejército restaurador desembarcó en Ancón, pequeño villorío costero cercano a Lima. Bulnes abrigaba la esperanza de que Orbegoso, quien ya se había manifestado en contra de la Confederación y de su protector Santa Cruz, le diera la bienvenida y se incorporara a sus fuerzas. El protector abandonó Lima para buscar una batalla decisiva con el ejército enemigo. La campaña no podía ser larga porque la Confederación se encontraba al borde de la fractura debido a la rebeldía de Orbegoso y una revolución que se estaba gestando en contra de Santa Cruz desde Bolivia, ya que la Guerra de la Confederación o Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue un enfrentamiento militar ocurrido en América del Sur que inició en 1836 y duró hasta 1839 con batallas que se libraron principalmente de los territorios del actual Perú. La Guerra de la Confederación o Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue el enfrentamiento bélico ocurrido desde 1836 hasta 1839 entre la Confederación Perú-Boliviana y la coalición formada por la República de Chile y los peruanos contrarios a la Confederación. La Confederación Perú-Boliviana se enfrentaría con la República de Chile y los peruanos contrarios a la Confederación que deseaban la reunificación del Perú. Simultáneamente, la Confederación Perú-Boliviana se enfrentaría a la Confederación Argentina, dirigida por Juan Manuel de Rosas, por disputas territoriales, en el cual el Ejército Unido Confederado de Andrés de Santa Cruz, al mando de Otto como comandante del Frente Sur, logró prevalecer. Entre mayo y junio de 1838. El ejército confederado derrotó a las tropas de Rosas en una serie de encuentros menores, siendo el más importante el combate de Montenegro, que provocó en la práctica la retirada argentina de la contienda, que a partir de entonces mantuvo una postura defensiva. El 21 de agosto de 1839, esto es hace 178 años, terminó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Fue el enfrentamiento bélico ocurrido desde 1836 hasta 1839 entre la Confederación Perú-Boliviana y Chile y los peruanos contrarios de la Confederación, que pelearon junto con Chile, llamándose Ejército Restaurador. La Confederación Perú-Boliviana se enfrentó con Chile, más los peruanos contrarios a la Confederación, que deseaban la reunificación del Perú y la expulsión de Santa Cruz del poder, los que terminarían por derrotar a los confederados, luego de batallas que se libraron principalmente de los territorios del actual Perú. La guerra terminó con la victoria de las tropas del ejército conformado por chilenos y peruanos, la ocupación de Lima, el término de la Confederación y el fin del gobierno de Andrés Santa Cruz en Bolivia. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy hablaremos sobre la guerra y destrucción de la Confederación Perú-Boliviana, 1866 a 1839. Este tema está presentado por Nayeli Noroya Quispiari y Evelyn Ángela Flores Pazzi. En este primer tema
abarcaremos la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana y los puntos de qué es la Confederación, gobierno, la estructura política, el funcionamiento, el rechazo y las consecuencias. En el primer tema tocaremos la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana fue una confederación constituida por 3 estados, el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, ambos creados con la división de la República del Perú, país que nunca fue dividido. Tuvo una existencia de 3 años y su formación no pudo ser efectiva si no hubiese tenido el apoyo de los peruanos aliados del presidente del Perú, Luis José de Orbegoso. Aunque su creación institucional surgió con la declaración de la Constitución en 1837, su establecimiento de facto dató desde 1836, con el término de la guerra entre Salaverry y Santa Cruz, hasta 1839, con su disolución proclamada por el general Agustín Gamarra. En el segundo punto tocaremos el tema de gobierno. El gobierno. Andrés de Santa Cruz, protector de la Confederación Perú-Boliviana. El Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana fue el título que adoptó el mariscal Andrés de Santa Cruz cuando asumió en 1836 formalmente el gobierno de la Confederación, según lo estipulado en el Pacto de Tacna, firmado el 1 de mayo de 1837. Él también se cargaba de diferentes puntos, entonces tocaremos su periodo de gobierno se fijó en 10 años. Él también dependía de las aduanas generales y administración general. Era generalísimo del Ejército Unido y la Armada de la Confederación. Ejercía el poder ejecutivo, nombraba y removía a los ministros de Estado. También era quien elegía a los presidentes de los Estados Confederados. Podía disolver el Congreso General. En caso de ausencia, enfermedad o muerte, él debía reemplazar el Consejo de Ministros. Pasemos al siguiente punto, que es la estructura política. La estructura política estaba conformada por 2, que era el Estado Confederal y los estados de miembros. En el Estado Confederal podemos encontrar la jefatura del gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el estado de miembros estaba constituido por 3, que eran el norperuano, el surperuano y el estado boliviano. Pasemos al siguiente punto, que es el funcionamiento. El funcionamiento estaba conformado por un propio gobierno. Estaba conformado por un gobierno. También en la conformación se procedió al establecimiento de sendos congresos constituyentes en cada uno de los 3 estados fundacionales de la Confederación, en las ciudades de Huanca, que estaba en el Norperú, en el Sicuani, que estaba en la zona del Sudperú, y en Socabaya, que estaba ubicada en Bolivia. En forma inmediata, los representantes de un nuevo estado se comprometieron a celebrar la brevedad de la unión de la Confederación Perú-Boliviana. También estaba compuesto por los 3 estados, que cada uno tendría su propio gobierno, pero que estarían sujetos a la autoridad del gobierno general, que se encargarían de las funciones diplomáticas, militares y económicas de la Confederación y de elegir a los presidentes de los estados. El gobierno general estaba a cargo del protector Santa Cruz, que por un periodo de 10 años, y con derecho a la reelección. Pasemos al siguiente punto, que sería el punto final, y sería el rechazo. El rechazo estaba conformado. El rechazo de la Confederación tenía un tema que era el rechazo de la Confederación. En Bolivia, los crucistas veían que Bolivia tenía el sartén por el mango y apoyaban la Confederación. Había algunos sectores a los que se les molestaba,
En Perú la idea de la confederación era popular en el estado surperuano, pero en el estado norperuano se notaron desde un principio síntomas de resistencia contra el nuevo orden de las cosas. Esta región vio afectado su negocio de exportación de azúcar a Chile y no tenían la misma conexión con el estado surperuano que éste tenía con Bolivia. La Confederación también contaba como enemigos a los caudillos peruanos, que se habían levantado contra Ubergoso, a los que el protector Santa Cruz había derrotado. Muchos de ellos habían exiliados en Chile, precisamente en Aljovín, y esperaban el momento de cobrar su revancha contra el protector Santa Cruz. Y pasemos al punto final, que son las consecuencias. Las consecuencias que trajo la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana fueron que comenzaron el proceso de la limitación de fronteras.